palabra la asambleísta Ana Herrera. Gracias, presidente. Buenas noches con todos, con todas. Buenas noches a los ecuatorianos que nos siguen hoy a través de los medios legislativos. Quiero primero expresar y empezar saludando y expresando mi solidaridad con las madres de las víctimas de femicidio que se encuentran hoy aquí en este pleno de la Asamblea Nacional. Para ellos y por ellos también nuestro respeto y nuestra consideración, y por ellos intentaré ser lo más breve posible. Decía que quiero expresar mi solidaridad con ellas, con las madres, con las hijas, con las hermanas, con las compañeras de las que han sido víctimas de femicidio. Por María Belén, por Mayra, por Kelly, por Blanca, por Michelle, por María del Cisne, por Zaida, por Andrea, por Erika, por Esther, por Evelyn, por Michelle, por Esther, por Kerly, por Yurbis, por Daniela, por Zaida, por ustedes y por todas las víctimas de femicidio que hasta ahora no han encontrado poder dar sosiego al dolor que han tenido, porque mientras sigamos teniendo un Estado indolente que le dé la espalda a las víctimas de femicidio y que le siga dando la espalda a las mujeres, estoy segura que ustedes no van a encontrar calma a su dolor. Esperamos que nosotros con este informe podamos dar respuesta, por lo menos en algo, a ese dolor y a ese clamor que durante años ustedes vienen llevando. La justicia en nuestro país se encuentra en su peor momento histórico. La percepción que tiene la ciudadanía es que tenemos una injusticia indolente, una administración de justicia que equivale a impunidad, que equivale a ineficiencia, a lentitud, a inoperancia, a corrupción, a falta de preparación y a falta de ética. La Asamblea Nacional, como parte de las funciones del Estado y en su rol de fiscalización y control político, conformó y aprobó la conformación de una comisión ocasional que se encargue de llevar a cabo el control político y la fiscalización en el caso del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Esta comisión estaba conformada por 5 legisladoras de diferentes bancadas y el objetivo de la conformación de esta comisión era la de elaborar un informe técnico, jurídico, apegado a los procedimientos parlamentarios, documento que hoy vamos a ponerlo a consideración del pueblo ecuatoriano, del Pleno de la Asamblea y de manera especial a la madre de la abogada María Belén Bernal, a la señora Elizabeth Otavalo y a su hijo Isaac. Esta comisión no tiene por objetivo llevar adelante investigaciones de carácter penal, esa no es nuestra responsabilidad, ese es trabajo de la Fiscalía, que es titular de la acción penal. La comisión ocasional fue creada para investigar acciones u omisiones de funcionarios públicos en el femicidio de María Belén Bernal, y para eso ejercemos nuestro control político y de fiscalización. Por favor, señor secretario, si me ayuda con una presentación que fue enviada. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la proyección solicitada. De manera muy breve y por respeto precisamente a las madres que están hoy aquí, voy a intentar ser lo más breve posible. Esta comisión sesionó por 12 ocasiones, entre las sesiones ordinarias y las diferentes continuaciones que tuvimos, las comparecencias. También para la construcción de este informe tuvimos las 2 visitas in situ realizadas a la Escuela Superior de Policía. Si podemos ir pasando las diapositivas, por favor. Para la elaboración de este informe, la Comisión Ocasional solicitó información oficial, convocó a comparecer a varias autoridades nacionales, escuchó a académicos, a expertos y sobre todo escuchó a una de las víctimas de este femicidio, la señora Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal. Para la construcción del informe, la Comisión Ocasional consideró información que se recibió durante las comparecencias del comandante general de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas, de la fiscal general del Estado, de la fiscal asignada a la investigación del caso, de la secretaria de Derechos Humanos. Las autoridades expusieron una línea de tiempo que da cuenta de las acciones realizadas, o mejor dicho, de las acciones omitidas por parte del Estado ecuatoriano a raíz de la desaparición y posterior femicidio de María Belén Bernal Otavalo. Debo destacar, con pena además, la ausencia y el desinterés del gobierno y de las autoridades convocadas a comparecer y la no aplicación de los protocolos internacionales, como activar inmediatamente todo el sistema de protección por parte de las autoridades comparecientes. Eso nos llevó a que la comisión no cuente con la información necesaria. Por ello, para la elaboración de este informe, a más de las comparecencias recabadas, insistir en los pocos datos que nos entregaron las autoridades,
tuvimos que recabar datos de las investigaciones difundidas por distintos medios de comunicación, así como el informe del abogado de la señora Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal. Allí podemos dejar de compartir la presentación, gracias. Este documento que estamos presentando hoy señala las responsabilidades que tiene el Estado ecuatoriano en la consumación de un femicidio cuyo hecho ocurrió en manos de un servidor público y al interior de una institución del Estado como es la Policía Nacional. Y en esto las propias autoridades y funcionarios que tenían la obligación de actuar en apego al deber objetivo del ciudadano y la debida diligencia, se abstuvieron de proteger y asistir a una mujer víctima de violencia de género. El femicidio de la abogada María Belén Bernal en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía es un crimen que no puede ser tratado desde la lógica que las autoridades quisieron posicionar con la presunción inicial de que podría tratarse de un crimen pasional, o que nada hubiese pasado si quien estaba a cargo de la guardia en ese día no le hubiese permitido el ingreso a la abogada Bernal. Además, este hecho supuestamente se produce a manos de un agente policial que era pareja de la abogada María Belén Bernal, el teniente Germán Cáceres, que hoy además es prófugo de la justicia. Sin embargo, existen hechos subsecuentes como que alrededor de 35 cadetes estuvieron en el lugar donde ocurrieron los hechos y nadie hizo absolutamente nada para evitar que esto ocurriera. La policía como tal, como institución, posee en este caso un alto nivel de responsabilidad frente a la ciudadanía. Los servidores policiales están en la obligación, por su profesión, a actuar bajo las altas exigencias de humanidad y hasta ese mismo instante en el que terminamos la elaboración de este informe y pese a haberse requerido las órdenes de servicio, no se cuentan y nunca nos hicieron llegar el listado de quienes se encontraban presentes aquella madrugada y durante el 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía. Bajo esta lógica, la línea de tiempo establecida por la Comisión Ocasional en el apartado número 10.1 de este informe tiene como fin identificar las acciones u omisiones del Estado. En efecto, en la desaparición y femicidio de María Belén Bernal Otavalo existe un acto ilícito cuyo autor habría sido Germán Cáceres. No obstante, la línea de tiempo nos permite determinar y nos muestra que el Estado, sus órganos y agentes, antes, durante y después del femicidio, mantuvieron comportamientos que pueden resultar contrarios a sus obligaciones internacionales y, por lo tanto, a sus obligaciones internas. En ese momento, la responsabilidad del Estado en el femicidio de María Belén Bernal se configuró. Hay una responsabilidad estatal, pues las acciones y omisiones ya no eran únicamente responsabilidad de la Policía Nacional dentro de la Escuela Superior, sino que éstas se extendieron a otras instituciones del Estado, como la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio del Interior, la Comandancia General de la Policía y la Secretaría de Derechos Humanos. Por lo tanto, insistimos en que en este caso, en el caso de femicidio de María Belén Bernal, existe responsabilidad estatal. En este sentido, nuestro deber histórico para con las víctimas de los cientos de femicidios ocurridos en el país, para quienes exigen el cumplimiento de su derecho humano a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la erradicación de la violencia de género, y en el marco de nuestras competencias de fiscalización y control político, como Comisión Especializada Ocasional de la Asamblea Nacional, presentamos el informe al Pleno de la Asamblea Nacional y en el mismo se establecen responsabilidades políticas atribuibles a la Presidencia de la República, a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado, y en virtud de sus inacciones y omisiones que establece la responsabilidad nacional e internacional del Estado ecuatoriano. Esto frente al femicidio de María Belén Bernal Otavalo, y además se establecen responsabilidades de manera particular, como se ha leído en el informe, con la recomendación de llamamiento a juicio político al exministro Patricio Carrillo, al secretario de Seguridad Diego Ordóñez y a la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores. Exigimos además al presidente de la República que cumpla con sus compromisos y trabaje de manera responsable en la elaboración de políticas públicas
que de verdad permitan trabajar de manera responsable en la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Con la entrega de este informe, a más de pretender dar respuestas a la señora Elizabeth y a su hijo Isaac, también exigimos verdad, justicia y reparación para las más de 1.400 víctimas de violencia misógina y femicida que han quedado en la impunidad, ante el silencio cómplice, las omisiones, la insensatez, los ocultamientos y la cadena invisibilizada de vulneraciones de derechos en contra de las familias y de las víctimas directas del femicidio por parte del Estado ecuatoriano. La historia de dolor de las familias de las víctimas de femicidio en Ecuador no termina con el asesinato de una mujer. Lo que sigue es tortuoso, largo y costoso. Es un proceso este proceso de buscar justicia para las víctimas de femicidio y de buscar un castigo real para los agresores, en donde las instituciones también forman parte o actúan como agresoras al carecer de mecanismos funcionales y ágiles de acceso a la justicia, ante la falta de personal capacitado y sensibilizado, ante la revictimización y la no garantía de repetición del daño. Para muchas familias han pasado años y el Estado no ha sido capaz de darles todavía respuesta alguna. En el Ecuador, cada 28 horas una mujer es asesinada. En lo que llevamos de año hasta septiembre, más de 208 mujeres han sido asesinadas. 81 de ellas eran madres y dejaron huérfanos a 144 niños, niñas y adolescentes. Esto no puede seguir pasando en el país y el Estado y el gobierno deben tomar acciones para parar de una vez. Basta ya de violencia de género en el Ecuador para las mujeres y basta de violencia para todos los ecuatorianos. Por tal motivo, la Comisión Ocasional determina que hubo omisiones que pueden ser entendidas como la práctica errada e ilegal de una obediencia y no deliberancia, lo que llamamos espíritu de cuerpo, que es lo que vimos en la institución policial, sumada además a la inacción y al consecuente silencio de los miembros de la Policía Nacional, quienes, como decíamos antes, son los encargados de velar por la seguridad de los ecuatorianos y de garantizar que se respeten sus derechos. Y este es un agravante en el femicidio cometido en contra de María Belén Bernal Otavalo. A esto, señoras y señores legisladores, se suma la indiferencia y la apatía con la que se trató el femicidio de María Belén Bernal Otavalo. El presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, quien en 2 ocasiones fue convocado y en 2 ocasiones no acudió a las comparecencias convocadas por la Comisión Ocasional, siendo el principal responsable político de este femicidio. Por otra parte, y de manera despectiva, como suele ser característico en él, minimizando el problema de la grave crisis ocasionada por el delito de femicidio en contra de María Belén Bernal, el secretario de Seguridad, el señor Diego Ordóñez, en su intención manifiesta y obscena de obstaculizar la labor de investigación para que el Ecuador conozca la verdad, utilizó los medios de comunicación, utilizó las redes sociales para estigmatizar a la madre de María Belén Bernal y a los colectivos feministas, calificándolos de desestabilizadores. Creo que hoy los 18 millones de ecuatorianos nos sumamos a esas desestabilizadoras y todos nos convertiremos en desestabilizadores si eso significa que sigamos reclamando y eso significa que sigamos exigiendo derechos y garantía de derechos para todos los ecuatorianos y en este caso en especial para las mujeres. El señor Ordóñez, más allá de pensar en los derechos o en garantizar justicia, puso en primer plano la institucionalidad antes que la dignidad de María Belén Bernal y sus familiares, olvidando que en Ecuador han habido más de 206 mujeres que han sido víctimas de femicidio en este año. En tal virtud, la Comisión Ocasional se pronuncia en contra de la impunidad, la negligencia, la incapacidad, la inoperancia y la respuesta indolente por parte del Estado y rechaza los obstáculos institucionales, legales, de política pública, de decisiones administrativas que impiden el derecho a la reparación integral de todas las víctimas de violencia femicida en nuestro país. Y ya para terminar, y en este punto, creo que nadie puede darnos mayor testimonio de lo doloroso que es pasar por este proceso que quien ha sufrido y ha vivido de primera mano este dolor y esta impotencia. Por favor, señor secretario, le solicito que pueda reproducir un video que ha sido enviado.
Con su autorización, Proceda, señor señor presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Me han dicho desestabilizadora y el exministro Carrillo también me ha dicho miserable. Si exigir justicia y verdad al Estado les molesta, todo el tiempo seguiré siendo miserable y desestabilizadora. No actuaron de manera diligente, omitieron las evidencias que hasta el momento existieron. Hicieron caso omiso a mis súplicas de que no le dejen ir e incluso pedimos al general Salinas que lo detenga. Él señaló que no nos preocupemos porque está detenido. Sin embargo, nada de esto fue cierto y lo dejaron ir. Resultado de esto que hasta el día de hoy se desconoce el paradero del señor Germán Cáceres. Las únicas personas procesadas hasta este momento son Germán Cáceres y una señorita cadete. ¿Dónde están los demás involucrados? ¿Todos fueron fantasmas? ¿Dónde están las personas que estaban todos, absolutamente todos en esa escuela superior de policía la madrugada del 11 de septiembre? No me interesan, autoridades, las acciones simbólicas. No me interesa que se derrumbe el castillo de Grayskull porque aquí ya hay otro castillo de Grayskull. Este es el castillo de Grayskull, el nuevo castillo de Grayskull. Edificios con enfoque de género. No me interesa que la policía quiera apadrinar a mi nieto. Lo único que me interesa son resultados óptimos. Señores asambleístas, en todo este proceso ha sido evidente una prevalencia falsa del espíritu de cuerpo institucional, lo que no nos ha permitido esclarecer qué pasó con María Belén Bernal Otavalo. Y esto lo afirmo nuevamente, sobre todo porque el ministro del Interior y el comandante general de policía siguen dando el apoyo y siguen sosteniendo a servidores en la institución policial, pese a que usted, señor presidente, pidió la baja del alto mando institucional. Esa voz indignada es la voz de la señora Elizabeth Otavalo, y esa es la voz de cientos de madres, de hijas, de hermanas, de las cientos de miles de víctimas de femicidio en el Ecuador que siguen clamando justicia y que no callarán su voz hasta recibir una respuesta. Y el rostro de María Belén Bernal, que hoy podemos ver en las barras altas, es el rostro también. En ese rostro se reflejan las caras y las identidades de las cientos de mujeres, de las víctimas que han sido asesinadas por violencia femicida en el Ecuador. Eso jamás se nos puede olvidar. No podemos permitir... Cuenta con 2 minutos, por favor. Estoy cerrando ya, presidente, gracias. No podemos permitir que en el Ecuador esto siga pasando. La verdadera paz se basa en una justicia oportuna y eficiente. La impunidad nos está matando y requerimos urgente una política pública que ejecute presupuestos suficientes para la prevención de violencia, para la atención a las víctimas y para la reparación integral para sus familias. Queremos un Estado que nos cuide, no un Estado que nos dé las espaldas o un Estado que simplemente deje en papel sus propuestas y no las cumpla. Queremos que nunca más una mujer, una niña, una adolescente sufra violencia machista y su letalidad en el país. Por las víctimas, por María Belén Bernal, seguiremos de pie, levantando nuestra voz las veces que sean necesarias hasta que haya justicia, verdad y reparación integral para todas las víctimas de femicidio en el Ecuador. Finalmente, presidente, ingresado por secretaría la moción para la aprobación de la resolución que acoge el informe no vinculante por la verdad, justicia y reparación en el caso de María Belén Bernal Otavalo. Y estaremos atentos todos en este pleno, pero sobre todo las madres de las víctimas, a cualquier respuesta que tengamos en este pleno de la Asamblea. Esperamos que hoy la Asamblea Nacional no le dé la espalda a las víctimas y no le dé la espalda a María Belén Bernal, a su madre y a su hijo. Gracias, presidente.